Buenos días a todos, desde donde se encuentren, tardes, noches, independientemente. Hoy, en nuestro radio podcast Montoya's Club, vamos a desenmarañar las curiosidades y la estructura narrativa de Corre Lola Corre. Así es como vamos a empezar por el orden narrativo de la película, donde se sigue un contrarreloj por parte de Lola, quien quiere salvar a Manny. Sin embargo, hay dos elementos del orden cronológico que alteran ese orden, entonces nos dejan como en un laberinto. Exacto. De esa manera tenemos primero algo llamado prolepsis, que en el transcurso de la película tenemos vistazos al futuro de los personajes con los que Lola se topa. Es como si nos dieran spoilers estratégicos, una genialidad de nuestro director. ¿Cómo seguimos con el raconto? Que en las dos primeras versiones del final nos regalan escenas del pasado con Lola y Manny en la cama. Pero es como cuando tenemos esas charlas nocturnas para revelar nuestros secretos, pero pues obvio, sin todo el drama de tenemos que hablar a las 3 de la mañana. Dios mío, estos diálogos de la mañana. Bueno, pasemos entonces a la duración narrativa, en el cual tenemos el tiempo del relato y el tiempo de la historia. La mayor parte se desarrolla en una escena y se ve como una especie de competencia. Es como esos primeros 20 minutos angustiantes de la historia significan o se ven en 20 minutos en pantalla. Es como si saliéramos a tratar. Pero sin sudar. Y tenemos la pausa descriptiva en momentos como la prolepsis y los racontos. El tiempo se detiene. Es como cuando intentas recordar dónde están tus llaves. El mundo sigue girando, pero en tu cerebro el tiempo se pausa y simplemente no recuerdas nada. Y no después no recuerdas las nada. buscas y ahí están. Y allá están. Y recordando y no olvidar tanto las cosas, vamos a seguir con la frecuencia narrativa, que es donde vemos la repetición de los eventos dentro de la historia. Exacto. Vemos tres versiones diferentes de la misma historia y un solo relato. Yo lo llamaría relato repetitivo. Cada versión nos ofrece un sinfín de emociones sorprendiéndonos y manteniéndonos al borde del asiento. Es así como seguimos con el modo narrativo, en donde analizaremos la focalización y la distancia. La película no nos da acceso directo a la mente de los personajes ni a sus pensamientos. Solo vemos lo que hacen y lo que dicen, como si fuéramos simples observadores, invisibles en medio de toda la acción. Imagina que eres un zancudo. Pero no hay el molesto zumbido. Entonces simplemente estás y no hay. interrumpes, solo no nada. Existes. Existe, sí. Pero bueno, continuemos con la voz narrativa, que es la perspectiva en la que se cuenta la historia. En Corre Lola Corre, no hay un narrador dentro de la historia. No hay un voz-in-off, ni un personaje que nos cuente lo que ocurre, como en la Sociedad de la Nieve, en la que nuestro narrador es uno de los personajes que vivió los hechos. Entonces todo se nos muestra desde afuera, como si estuviéramos observando una obra de teatro, ¿ya? Eso es un nivel narrativo extradiegético. Algo así como si nos sentáramos o nos paráramos a mirar esto que tenemos acá. Donde vemos, por ejemplo, la afrocolombianidad, los pájaros, la salsa, la brisa. Memorias de barrio. Cosas así. Solo pero observando, apreciando, deleitándonos. Exactamente. La mayor parte de la historia ocurre en tiempo real. Pero no quiere decir, claro está, que no haya un flashback o un flash forward. ¿Un qué? Un flash forward. Entonces, esto hace que se intercale la narración, y se creen como capas que añaden complejidad a toda la historia y a todo el relato, algo así como una cebolla que a medida que le quitas las capas te hace llorar más, algo así. Y bueno, esto en términos específicos se llama tiempo de narración intercalado. Pero bueno, como todo tiene un final, yo creo que nos vamos a tener que ir a una pausa comercial, yo creo. No, ¿No? aún falta una cosa. ¿Aún falta? Sí, no hablamos de que esta historia es
heterodiegética, Claro. que no hay un personaje que nos cuente la historia en primera persona, todo se nos presenta de manera objetiva, Ujú, claro. pero nos vemos después de una pausa de comerciales. ¿Sabías que Lola Corre Lola podría ser tranquilamente considerado un videojuego? Pues tienes diferentes opciones de finales, pero solamente un happy Bienvenidos a ending. Montoya's Club. Desde un espacio renovado y después de haber charlado un poco de Lola Corre Lola, vamos a... Disfrutar de unos deliciosos cafés, aunque yo le hice trampa y hice el mío. Esperamos que se alisten, traigan sus bebidas y snacks porque esta charla continúa. Claro que sí, y para aquellos que nos están escuchando y no hayan visto Magnolia, imagínense una ensalada mixta de emociones y tramas entrelazadas. Vamos a desglosar los ingredientes uno por uno. Empecemos hablando de las funciones, que son esos eventos que van a mover la trama de la película, en este caso de Magnolia. Entonces, por ejemplo, está ese programa de televisión donde se empiezan a presentar los concursantes. Totalmente. Tenemos un padre con cáncer que desea reconciliarse con su hijo. Después de años de ausencia, nada de una dosis de drama familiar para empezar. Y luego está Linda, esa esposa joven que se casó con un hombre que al principio no amaba, después se enamoró, pero tras esa lucha de sentimientos le fue infiel y ahora se siente totalmente indigna de recibir su herencia. No olvidemos a Jimmy, el oficial de policía que conoce a Claudia, víctima de abusos por su madre. Y todos conocimos a aquel niño o niña genio de la clase. Tenemos a Stanley, un niño que lucha contra la presión de su padre y la presión de todos los productores del programa de televisión. Pobre Stanley, un gran talento y un niño tan lleno de emociones y frustraciones. Víctima clara de un padre atrapado en el pasado. Qué tramas tan entrelazadas, ¿no? Todo parece casualidad, pero en realidad termina siendo causalidad. Ahora hablemos de los personajes principales y sus acciones, claro está. Tenemos a Earl Parrish, que es un productor de televisión enfermo que intenta buscar el perdón por algo totalmente imperdonable, el perdón de su hijo. Frank, un gurú misógino, que a medida que avanza la historia nos damos cuenta que su misoginia en realidad es una manera de defensa ante el abandono de su padre, echándole la culpa a su madre. El transcurso se ve como su personalidad rota trata de camuflarse, protegerse de los daños que tiene internos, creando el culto misógino, en donde dice, respeten a la verga. O respeten al hombre, en otros términos un poco más amables. También está Linda, que como lo vimos antes, es la esposa que se casó solo por tener algo y después se enamoró, pero ya era demasiado tarde, su esposo está a punto de morir y ella no logra aceptarlo. También está Claudia, gato, la hija del presentador de TV, que lucha contra su adicción y traumas de la infancia, pasados, que, pues, ¿qué podemos decir? Consecuencias de padre que abusa de sus hijos. Al transcurso de la película hay una frase que abordaremos más adelante que dice, puedes haber terminado con el pasado, pero era aún no contigo. Y por último, Jimmy, que es ese patrullero, ese agente policíaco que solo vivía para trabajar hasta que encuentra a Claudia y decide ayudar. Finalmente, Stanley Spector, que es el niño del que estamos hablando, un niño que se enfrenta a la explotación de su padre y productores. La historia en la manera en la que la historia es contada es bastante interesante porque la narración es en tercera persona, establece el tono de la película. Y eso, múltiples historias que al inicio parecen completamente desconectadas, se van entrelazando. Y entre los personajes, pues la estructura no es lineal, con saltos entre diferentes historias y perspectivas nos mantiene atentos. De que inicia la película con un montón de coincidencias que pasaron
hace mucho tiempo nos ponen el swing con la trama. Y desde una vez arrancas a verla, la película te captura, te atrapa y no puedes despegar el ojo. Además, ¿no han notado la importancia de la música? No sé, no solo en nuestra vida diaria, sino que en la película también es algo muy importante. Pues en el montaje crea un ambiente específico que ayuda a entender mucho mejor las emociones y actos que están ocurriendo. Claro que sí. Magnolia es una obra completa, pero fascinante. La película se desarrolla en un solo día, siguiendo un transcurso mayormente cronológico, pero con ciertos giros, hace todo más interesante. Uno de estos giros es la analepsis. Estos giros es la analepsis o los flashbacks, que con esos pequeños destellitos nos brindan como piezas cruciales sobre los personajes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los traumas de infancia de Donnie y de Claudia? Pues estos momentos son decisivos para la vida de Aaron, pues él cometió bastantes errores. Y es que somos piezas de un rompecabezas y a veces nuestro pasado nos ayuda a completar lo que somos. Fascinante, anonadada. Mucha razón en esto. También en la película tenemos la prolepsis, o flash forward. La película nos da pistas sutiles de lo que está por venir. ¿Quién podría olvidar la famosa escena de la película? Hay indicios esparcidos por toda la historia antes. También esto trae a colación para los muy religiosos. Éxodo 8 lo menciona en la película. Si quieren andar en el tema, bienvenidos sean. Que hace énfasis como en no puedes escapar de tus pecados. Y volvemos a la premisa de la cosa. Puedes haber terminado con el pasado. Totalmente. Ahora vamos a hablar de la duración. Y es que en cuanto a la duración se utilizan pausas descriptivas. Entonces, en estos momentos de acción se detienen para profundizar los sentimientos que están surgiendo con los personajes. Entonces, aquí retomando lo de la música, por ejemplo, hay un ejemplo muy importante que es donde los personajes cantan la canción Wise Up y esto hace que como que todos se inmerjan y podamos profundizar y en verdad sumergirnos en lo que nos está queriendo En cuanto a la frecuencia narrativa, la memoria presenta dos estilos principales. Tenemos el relato iterativo, donde se repiten y crean un eco a lo largo de la trama. Y el relato significativo anafórico, momentos únicos contados con lujo de detalle. En cuanto al modo narrativo, la historia nos presenta los hechos desde un punto de vista externo, sin que alguien se involucre, sin que alguien nos diga, sino que nos permite mantener una percepción objetiva de todo lo que estamos viendo en pantalla. También tenemos la voz narrativa. En Magnolia no hay un narrador dentro de la historia. Comienza con un voz in off, introduce el tema de las coincidencias y el destino. La mayor parte de la historia sigue un orden lineal, pero como lo hemos dicho, los flashbacks intercalan pasado y presente, conectando. Hasta ahora no van entendiendo, un cheers por eso. Y si no tienen café, té, agua, lo que sea aromática, Gaseosa. pues no digan, no mentiras. Por último, vamos a hablar de la persona, del narrador. Entonces, en Magnolia no hay un personaje que relate los hechos, es lo que hemos estado diciendo, o sea, no hay alguien, no hay un omnisciente, no hay alguien que lo sepa todo, sino que nos muestran desde una perspectiva externa y objetiva, aquí como haciendo un recuento. Magnolia juega con la narrativa y con el tiempo. Además, nos entrega varias historias que se conectan para lograr una historia final. Y como dato curioso del momento, aparte de la frase o premisa de la cual podría sintetizar mucho la película, es como el resarcir el pasado. Está, los hijos no escaparán de los pecados de sus padres. Es una frase, una premisa narrativa que podemos ver en otras series, en otros aspectos. Batman, Attack on Titan, Full Metal Alchemist, Breaking Bad, Game of Thrones, muchas series, porque se ha visto a través del tiempo que
Y muchas veces tú no puedes escapar del karma que te presenta. Y eso hace muy interesante toda esta película. Y ahora para reflexionar, ¿acaso ustedes no tienen traumas por sus padres? Tienen cosas que sanar. En Magnolia podemos encontrar un concepto llamado lampshading, que es cuando los mismos directores y productores de la película validan un argumento como débil dentro de la película. Por ejemplo, en Deadpool, la cuestión cuando, por ejemplo, vemos a solamente 3 X-Men normalmente, y entonces Deadpool hace los chistes típicos de pareciera como si el estudio no tiene dinero para pagarle más a más de los X-Men. Esto es lampshading, es una forma en la que los mismos guionistas nos están diciendo, eso es un argumento débil, pero no lo tomen mal. En Magnolia lo podemos ver en la primera parte cuando nos explican el tema de las casualidades, el tema de el chico que se suicida, el tema del buzo y así sucesivamente para poder explicarnos y nosotros tomemos de buena manera la última parte de la película que es la lluvia de ranas. Siguiendo con la joya de Paul Anderson que está llena de lluvias extrañas, dramas y ranas. ¿Froggy? ¿Fiji? ¿Fiji? ¿Froggy? Exacto. Bueno, pues pero hoy no hablaremos solo de la trama. Vamos a explorar cómo sus personajes se mueven como piezas de un tablero de ajedrez, usando los roles actantes de Greymas. Pero Y es que la verdad si escuchas Greymas es como muy pesado, ¿no? Sí, como un muy poquito. denso, como muy... wow, ¿ese será griego? Sí, pero pues en realidad es entender quién hace qué, por qué y para quién dentro de la historia. ¿Empezamos? Hágale. Pues primero, ¿qué es un actante? Según Greymas, no es solo un personaje, puede ser una fuerza, un deseo, incluso algo abstracto, como un ser ahí del cual no tenemos conciencia. En Magnolia, por ejemplo, ¿quién crees que es el actante principal? Uy, no lo sé. ¿Quién? Pues hay tantos, yo creo que hay muchos, ¿no? Y pues podemos pensar en Earl, ¿no? sí, Que es ese hombre moribundo que quiere reconciliarse y reencontrarse con su hijo y pues, ¿qué? Él es el sujeto, ¿no? ¿Y Frank sería el objeto ahí? Sí, exacto, creo que sí. Bueno, entonces, si Earl es el sujeto que busca un objeto, que es el perdón, pero Frank también es otro sujeto, porque él busca liberarse del rencor hacia su padre. Aquí hay capas, como hablábamos de la cebolla. Un mismo personaje puede ser sujeto y objeto en diferentes momentos. Sí, claro, como cuando Frank, que es el gurú, entre muchas comillas, ¿no? De la seducción femenina, da su discurso sobre dominar a las mujeres. Dominen, Donde respeten al falo. el hombre es el que manda. Entonces, pues en realidad está atrapado en su propia mentira, porque está peleando con su verdadera historia y pues No su acepta el objeto pasado. real es, exacto. ¿Sabes? Puede escapar del pasado, pero el pasado no ha terminado con él. Y creo que es la frase más repetitiva de esta sección. Bueno, y esto nos lleva al destinador, que es el que motiva al sujeto. Para Earl, el destinador es su culpa, ese agobio que lo invade en sus últimos momentos de vida. Para Frank, quizás es el miedo a ser como su padre. Y sí, pues el destinatario es el que recibe el resultado, ¿no? Jesús. Entonces es cuando él intenta como contactar a Frank, que es su hijo, y ahí el destinatario pues sería Frank, pero él lo rechaza al principio. Y ese es el juego que lleva la historia. Exacto. A veces el destinatario no quiere el objeto y eso crea un conflicto. Pero ahí entra en juego otro rol. ¿De quién es? El ayudante. Por ejemplo, Phil, el cuidador de Earl, al principio parece un oponente porque oculta información, o sea, es sospechoso, hay algo ahí que Sí, como que no cuadra. como que no cuadra, pero luego ayuda a Frank a entender a su padre. Sí, o por ejemplo Jim, que es ese policía que solo vivía para trabajar, que estaba súper como enfocado en su vida y como en solo la ley. Y un día conoce a Claudia, decide ayudarla y pues Claudia es esta mujer adicta, solitaria, que desafortunadamente sufrió de abuso por su padre. Y pues él es un ayudante, ¿no? Puro, paciente, amable. El atisbo de fe.
que decíamos A hace veces un un rato. poquito como cansón, puede llegarse a ver. Es como un soplo de aire fresco a tanto drama. Tanto drama, exacto. Pero no todos son tan nobles. Por ejemplo, Linda, la esposa de Erm, al principio parece una oponente, quiero ir con el dinero, pero luego su culpa la hace convertirse la hace convertirse en un ayudante. Al querer quedarse con Erm, Sí, los roles cambian, sí, yo sí creo. Y yo creo que como que el cielo está oscuro, todo ¿no? está cambiando. Y si nos Entonces, ven rana, hablando de cambios, ¿qué tal? ¿Y si nos La ven lluvia. rana? ¿Será que nos llueven rana? Uy, sería complicado. Eso sí que es un actante muy inesperado, pero muy, muy inesperado. Totalmente. No es un personaje, pero une todas las historias. Es como si la naturaleza fuera un destinador que grita, basta de fingir, enfrenten sus verdades. Y bueno, no sé, ¿te imaginas que un día cayera una lluvia de ranas y cada vez que vas a una conversación incómoda empiecen a caer ranas del cielo? O sea, sería como, ¡paf! Una rana en la cabeza. Habla con tu padre. No, ¿te imaginas? Lo siento, jefe, no puedo entrar a trabajar. Hay ranas bloqueando mi puerta y mi vida emocional. Terrible, sería terrible. Pero bueno, en conclusión, al final Magnolia nos muestra que nos muestra Mm, que todos somos sujetos buscando algo. Algo como amor, perdón, identidad, reconciliación. A veces puede ser como ese empujón que necesitamos. y que todos tenemos que estar en paz con nuestro pasado. Exacto. Porque, como dicen, puedes tú haber terminado con el pasado, pero el pasado aún no contigo. Y eso es porque todo lo que haces tiene repercusiones que aunque crees que ya pasaron, hay alguien que ha sido afectado por esas repercusiones y va a llegar, va a regresar a recordarte esas deudas pendientes que tienes. Pues así es. Greymas nos ayuda a ver que las historias no son solo personajes, sino fuerzas que los mueven. Si aún no han visto Magnolia, háganlo y piensen, ¿quién es su ayudante en la vida real? ¿Quién es el oponente? Su oponente. Y pues no sé, no solo si ven Magnolia, sino para su vida propia, ¿no? Y pues sí, nos encantaría leer sus reflexiones, escríbanos en redes, no olviden suscribirse y pues así terminamos otro episodio de El Montoya Montoya Club. Club. Hasta Hasta la pronto. próxima.